Bien, entonces vamos a poner la nota que pusimos al final para que la tengas como referencia. Ya como nota final, dice lo siguiente. Vamos a poner una letra 18 y dice lo siguiente. Dice, debido a que una lista es mutable, es un objeto mutable, esto cambia el objeto list directamente, por decirlo de alguna manera. O lo que es lo mismo, en otras palabras, no hay necesidad para crear un nuevo objeto list. Ya vimos que esta línea, la primera línea, agrega un elemento al final de la lista con append. Precisamente el argumento, un elemento, entonces lo agrega. Entonces aquí, debido a que la lista es mutable, no necesariamente crear una nueva lista para agregarle ese nuevo valor. Entonces dice, no hay necesidad para crear un nuevo list. Dice, como consecuencia, esta función no necesita retornar la lista que se le pasó como argumento. Dice esto porque la variable países en el calling code, el que llama, todavía hace referencia al objeto list que ha sido modificado. Efectivamente, esa es la razón y por eso la voy a enseñar entre cuadrados porque es muy importante. Y esto también, antes de esto, va de la mano con lo siguiente. Acá me faltó poner esto. Dice, de igual manera, el value argument, el argumento una lista, este que recibimos como parámetro, también apunta a la misma lista a la que apunta países. Es decir, esto último que vimos. Esto es porque la variable países en el calling code todavía hace referencia al objeto list que ha sido modificado. Es decir, aquí países, pues se lo pasa como argumento, como lo estamos viendo. Entonces países apunta a esta lista. Entonces detrás de las escenas, tú puedes ver que pasa esto, como ya te dije. Tú puedes ver detrás de las escenas que pasa esto. Entonces esto pasa detrás de las escenas. Y obviamente también va a pasar con ítem, etc. Pero aquí pues estamos centrándonos en una lista. Entonces esto es lo que pasa detrás de las escenas. Entonces ahora una lista va a apuntar a lo que traiga países. ¿Y qué trae países? Pues la lista. Entonces aquí en esta línea estamos modificando la lista en sí misma. ¿Y por qué la lista en sí misma? Ah, porque estamos usando uno de sus métodos append. Vamos a entender más adelante por qué digo modificar la lista en sí misma. Porque obviamente puedes cambiar la lista completamente, puedes cambiar completamente a lo que apunta el parámetro una lista. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí, literalmente, vamos a ponerle por acá.
Dice, aquí lo que está sucediendo es que estamos modificando la lista en sí misma. Precisamente agregándola. Agregando un ítem. Entonces, más adelante vamos a entender por qué digo en sí misma. De momento, yo espero que ya aquí, con estos dos últimos scripts que hemos visto, con este número 5 y con este otro ejemplo, más bien con este que vimos, ¿dónde está la otra? Con este de triplicar, con estas dos funciones y con este, espero ya hayas entendido cuál era la finalidad de este video. La clave está esto, que detrás de las escenas, pues aquí, esto es lo que pasa. Aquí tenemos dos parámetros, 1, 2, pues detrás de las escenas pasa esto. Lo mismo aplica para esto. Un ítem a insertar va a apuntar, en este caso, a Argentina. Entonces, en este punto, como Argentina lo pasamos no a través de una variable, sino directo, es un string, pues aquí también ítem a insertar va a apuntar a ese string. Ese es el mismo string. Ya después vamos a verlo con más detalle. Entonces, cuántos parámetros hubiese acá, esto es lo que pasa detrás de las escenas. Que el parámetro apunta a su correspondiente argumento. Bien, entonces, ya que ya vimos estos dos ejemplos, espero ya te haya quedado la noción de lo que está pasando. Este de momento ya lo vamos a pausar, este diagrama. Espero ya con esto hayas entendido cuál era la finalidad de este diagrama. Básicamente, con que tú entiendas estas dos líneas hasta el día de hoy, con esto basta. Ya lo de inmutable, ya lo debes de saber, pero no tanto orientado a Python. Ya más adelante en el curso vamos a verlo más orientado a Python. Entonces, de momento, con que tú entiendas estas dos cosas, esto de que apuntan parámetro al argumento, con eso basta. Entonces dice por acá, también necesitas conocer que los tipos de datos string, int, float, bool son tipos de datos inmutables. A lo mejor por ahí se me pasa mencionar uno. Esto significa que no puedes cambiar la data, los datos que tienen almacenados estos objetos. Entonces vamos a ponerlo por acá para que no se nos olvide. Dice, al decir esto, pues significa que no puedes cambiar la data, los datos que tienen almacenados estos objetos. En contraste, un objeto list es un tipo de dato mutable. Esto quiere decir que puedes cambiar sus datos, los datos de la lista. Por ejemplo, puedes agregarle al final un elemento como ya lo vimos. Eso hará que directamente cambie el objeto list. Es decir, cuando nosotros hacemos esta linecita, estamos cambiando la lista en sí misma, por eso le puse en sí misma. ¿Y cómo la estamos cambiando? Pues agregándole un nuevo elemento. Entonces, estos conceptos son confusos, entran en juego cuando pasas argumentos a las funciones. Es decir, esto de inmutable, vamos a ponerlo por acá, donde me quedó espacio. Dice, los tipos de datos, esto del concepto de objetos mutables e inmutables, toman más sentido cuando, en este caso, pasas argumentos a las funciones. Es decir, casi nunca nos preocupamos por saber si un objeto es mutable o no, sino hasta que pasamos argumentos. Porque cuando pasamos argumentos es cuando se nota más si es mutable o inmutable o mutable. Entonces hay que tener muy en cuenta esto. Y luego dice por acá,
Dice, en este caso, el variable name, o simplemente la variable, en el calling code y el argument name, o lo que es lo mismo el argumento, en este caso la variable y el argumento en la función se refieren al mismo objeto, lo que ya vimos. Que argumento y parámetro, en un punto su correspondiente argumento con su parámetro van a apuntar al mismo objeto. Pero vamos a seguir ya para el próximo video. Saludos.